Shabbat Shalom para todos, mis amados hermanos. Tengan muchísimas, pero muchísimas bendiciones en este día especial, día de impartición, día de visitación de nuestro Padre eterno, el Rey del universo, a quien nos debemos todos los días de nuestra vida, cada momento. Gracias a Él es que estamos aquí y que podemos disfrutar de esta bendición tan grande, tan especial, como lo es el día santo de Adonai, el día de Shabbat. Sean bendecidos todos, tanto los que estamos aquí presentes como los que están conectados en la red. Podemos tomar asiento. Buscad a Hashem y lo encontrarás. Buscadlo mientras se acerca. Buscad a Hashem y lo encontrarás. Buscadlo mientras se acerca. Buscadlo mientras se acerca. Que el impío abandone sus caminos y el transgresor sus consejos. Vuélvanse a Hashem y encontrarán misericordia, porque Él perdonará sus pecados. Que el impío abandone sus caminos y el transgresor sus consejos. Vuélvanse a Hashem y encontrarán misericordia, porque Él perdonará sus pecados. Vuélvanse a Hashem y encontrarán misericordia, porque Él perdonará sus pecados. Gracias, Señor. Gracias en esta hora, Padre Santo, Rey del universo, por permitirnos llegar ante ti, Señor. Por permitirnos, Padre Santo, en todo momento, hacerte Shabbat, poder arrepentirnos de cada una de nuestras faltas, Señor. Tu Torah establece que cuando alguno falle, que traiga un sacrificio, que venga a ti, acercarse a ti, el único Elohim verdadero, buscarte a ti, Padre Santo. Pero para ello es necesario que cada uno abandone el camino de la impiedad, de la maldad, y vuelva hacia ti. El único lugar donde podemos encontrar vida eterna, donde podemos encontrar sanidad, salvación y bendición, Señor. Solo en tu presencia, Padre. Por eso, Padre, reconocemos y te alabamos en esta hora. Y sabemos que vale, Señor, el precio, cada sacrificio que podamos hacer y traer para acercarnos a ti, Señor. Para poder ser aceptos ante tu presencia y poder, Señor, tener esta comunión santa y maravillosa que tenemos contigo, Señor. Gracias, Padre, porque tú propiciaste el mayor de todos los sacrificios. Lo hiciste tú cuando ofreciste como ese corbán sagrado superior a tu Hijo amado Yehoshua, para que hoy nosotros podamos venir a ti, Señor, para que podamos abandonar todo camino de impiedad, de maldad, y buscarte a ti, Señor, el único, el
verdadero, quien se apiada y tiene misericordia de todos sus hijos. Ese Padre maravilloso que eres tú. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre. Te alabamos, glorificamos y honramos tu nombre en esta hora, por los méritos de tu Hijo amado, Yahushua. Amén y amén. Tiempos de tribulación, angustia y aflicción, necesarios serán para probar mi fe. Tiempos de tribulación, angustia y aflicción, necesarios serán para probar mi fe. Si paso por las aguas, no me negarán. Si paso por el fuego, no me quemará. Así dice mi Señor, así dice mi Señor. Tiempos de tribulación, angustia y aflicción, necesarios serán para probar mi fe. Tiempos de tribulación, angustia y aflicción, necesarios serán para probar mi fe. Si paso por las aguas, no me negarán. Si paso por el fuego, no me quemará. Si paso por las aguas, no me negarán. Si paso por el fuego, no me quemará. Así dice mi Señor, así dice mi Señor. Me acercaré a ti, oh Adonai, levantaré el altar en devoción, que cada día pueda oír tu voz, que pueda caminar haciendo tu voluntad. Me acercaré a ti, oh Adonai, levantaré un altar en devoción, que cada día pueda oír tu voz, que pueda caminar haciendo tu voluntad. Y mi propósito cumplir, mi propósito cumplir, y así mi propósito cumplir, y mi propósito cumplir, mi propósito cumplir, y así mi propósito cumplir. Me acercaré a ti, oh Adonai, levantaré un altar en devoción, que cada día pueda oír tu voz, que pueda caminar haciendo tu voluntad. Me acercaré a ti, oh Adonai, levantaré un altar en devoción, que cada día pueda oír tu voz, que pueda caminar haciendo tu voluntad. Y mi propósito cumplir, mi propósito cumplir, y así mi propósito cumplir, y mi propósito cumplir,
mi propósito cumplir, y así mi propósito cumplir. Aleluya, alabado sea tu nombre, Señor, en esta hora, que podamos cada día en este mundo, en este tiempo difícil, caminar conforme a tus mandamientos, hacer tu voluntad, Señor, construir ese altar de devoción, acercarnos a ti, Señor, y poder tener, oh Padre eterno, Rey del universo, esa relación perfecta y maravillosa contigo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre, a estar siempre delante de ti, a cumplir ese propósito sagrado, santo, por el cual tú nos has traído en este mundo, a este mundo, Señor, un mundo lleno de dificultades, un mundo lleno de tentaciones, un mundo lleno, Señor, de vicisitudes, pero que se presenta como la gran oportunidad para demostrar que estamos contigo, que te amamos, que guardamos tus mandamientos por encima de todas las cosas, venciendo, Señor, todas aquellas cosas que nos alejan de ti, y poder hacer tu santa y preciosa voluntad. Gracias, Padre Santo, bendito sea tu nombre, exaltado, elevado y glorificado seas tú, Señor, por los siglos de los siglos, Señor, por los méritos sagrados y preciosos de tu Hijo amado, Yehoshua Mashiach. Amén y amén. Muy bien, amados, Shabbat Shalom nuevamente. Damos toda la gloria y toda la honra al Padre por permitirnos este momento especial de entonar estas alabanzas, estos cantos con letras profundas que nos animan a seguir adelante, a hacer la voluntad de aquel que nos creó, de aquel que nos hizo, pero que también nos ha salvado, nos ha redimido, y a través de esa redención maravillosa, a través de su Hijo amado Yehoshua, hoy nosotros debemos reflexionar, como dice el Sefer Ivrim, el libro de Hebreos, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación, una redención tan grande? Eso entonces nos llama a la responsabilidad, al deber, a la acción concreta conforme a los mandamientos que el Señor nos ha ordenado. Amén. Bueno, saludamos a todos los que están conectados en esta hora. No podemos ver, no tengo aquí para ver quienes están conectados, pero saludos, un fuerte abrazo para cada uno, ¿verdad? Que pueda el Señor también en esta hora bendecirles a través de esta porción de la Torá, así también a todos los que están aquí presentes. Seguimos clamando y pidiendo por nuestros hermanos y hermanas que están convalecientes, ¿verdad? Los que ya habían venido pues en esa convalecencia, sumándose pues el caso de nuestro hermano Joseph, que bueno, Baruch Hashem fue intervenido con gran éxito, porque la mano del Señor así lo quiso, y ya hoy pues se encuentra bastante estable. Bueno, que los méritos de esta porción sean sobre la salud de nuestro hermano Joseph, de nuestro Roe Nahum, de nuestro Morey Daer, de nuestra hermana Hannah, de nuestra hermana Esperanza, y así pues de cada uno de los que están convalecientes, de mi esposa, de mi mamá, también de nuestra hermana Ahabá, que bueno, ha tenido que hoy estar, según las informaciones que tenemos, de nuestro hermano Isaacar, también con un procedimiento quirúrgico menor, pero que bueno, también necesita pues de la mano del Creador, junto con ella, junto con toda la familia preciosa de los justos de las naciones. Amén. Bueno, seguimos estudiando las porciones de la Torá que no se agotan, que cuando se nos acaban, ¿qué hacemos? Volvemos a empezar, porque es mentira
que por más que estudiemos, vamos a extraer toda la rica savia que tiene esta bendita y santa Torá. Siempre, cada vez que estudiemos, vamos a encontrar bendición, vamos a encontrar revelación, vamos a encontrar todo lo bueno y bonito que el Señor tiene para con nosotros. Por eso es que no nos cansamos, ni se nos agotan las porciones de la Torá, porque cuando terminamos una, volvemos a empezar y vamos al inicio, Bereshit, y seguimos. Pero bueno, ya completando 2 Sefer, estamos en el tercer Sefer, que es el Sefer Vaikra, el libro de Levítico, y estamos en esa primera porción, la porción 24, en su segunda parte, que lleva el nombre del mismo Sefer, como ya es costumbre, dentro del mover pues de las raíces hebreas y de todo lo que tiene que ver con la Torá. Estaremos estudiando, amados hermanos, el capítulo 3, versículo 1, hasta el capítulo 4, versículos 25 al 26. Los escritos apostólicos, Romanos 5, 1 al 8, y la Haftará, el profeta Malaquías, capítulo 2, versículo 4 al 10. Vamos a leer los escritos apostólicos, Romanos capítulo 5, versículo 1 al 8, y declaramos: por tanto, habiendo sido declarados justos por la fe, tenemos paz ante Elohim, mediante nuestro Señor Yehoshua, por medio de quien también hemos obtenido derecho de entrada a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Adonai. Y no solo eso, sino que hasta nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce constancia. Y la paciencia, carácter aprobado. Y el carácter aprobado, esperanza. Y la esperanza no será avergonzada, porque el amor de Elohim ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu de Santidad que nos fue dado. Porque aún cuando éramos débiles, a su tiempo el Mesías murió por los impíos. Ciertamente con dificultad morirá alguno por un justo, aunque tal vez alguien se atreva a morir por el bueno. Pero Adonai demuestra su mismo amor hacia nosotros en que, siendo nosotros aún pecadores, el Mesías murió por nosotros. Amén. Que el Padre bueno bendiga esta palabra y que resuene en nuestras vidas y en nuestros corazones fuertemente, porque es una palabra muy especial, una palabra profunda, que la hemos leído una y otra vez. Eran una de las palabras que más leemos a la hora de poder explicar todo lo que tiene que ver con el plan de redención de Adonai, que por supuesto tiene en Yehoshua esa base fundamental. Y cómo obviar este texto de Romanos capítulo 5, versículo 1, siendo este estructural, que nos hace entender a nosotros este elemento espiritual tan importante como lo es tener esa paz con el Creador. La paz con el Creador. Y es lo que refleja en Romanos capítulo 5, versículo 1 al 8, y que por supuesto nos conecta con esta porción de Vaikra en su segunda parte, donde estaremos viendo uno de los sacrificios que se hacían primero en el Mishkan y luego en el templo, como lo es las ofrendas de paz. Shelamim o Shalem, esas ofrendas que buscaban pues tener esa conexión y esa paz con el Creador. Pero ¿cómo obtener la paz si hay deuda? ¿Cómo obtenerla? De ahí entonces que el Señor, queriendo la paz y siendo propulsor de esa paz, envió a su Hijo. Por eso dice Rav Shaul en Romanos,
que habiendo sido declarados justos por la fe, no por obras, porque ¿cómo podíamos cumplir la Torá? ¿Cómo? Hemos sido declarados justos por la fe. A través de esa fe tenemos paz ante Elohim por medio o mediante nuestro Señor Yehoshua. Y eso, por supuesto, ¿qué hace? Nos propulsa, nos eleva. Cuando revisamos la Torá y vemos los korbanot, que es lo que se presenta en Vaikra como algo estructural, el pueblo estaba llamado a los korbanot, ¿con qué intención? Acercarse al Creador. Pero ¿cómo acercarnos al Creador? ¿Para qué acercarnos al Creador? Si no es para que el Creador nos acepte. ¿Y cómo ser aceptos al Creador? Si no es a través, para nosotros, de la sangre preciosa derramada en ese sacrificio. Un sacrificio que nos trajo esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y sigue diciendo, por medio de quien también hemos obtenido derecho de entrada a esta gracia. Un derecho legal que aunque los hombres en la tierra se nieguen a declararlo, a darlo, en el cielo se ha decretado. Porque la salvación y la redención que hoy nosotros ostentamos no viene de los hombres, sino que viene del Eterno, viene del Señor, viene del cielo. Y esa bendición, ese derecho legal, lo hemos adquirido a través de este sacrificio de paz. Quizás para muchos este sacrificio de paz podría ser el de menos relevancia. La semana pasada estudiamos la Olá, que es el holocausto, y estudiamos la Minjá. Y se presentan el holocausto y la Minjá como esos sacrificios casi que constantes que se presentaban en el Bet HaMikdash, en el templo y en el Mishkan. Pero no nos dejemos engañar. El hecho de que este sacrificio de paz pudiera parecer no ser tan relevante, lo es. Y lo es ¿por qué? Porque como cada uno de los sacrificios o las formas que se presentan en la Torá, todos apuntan ¿hacia dónde? Hacia Yehoshua. Como ese sacrificio que completa o que resume y abarca todos los sacrificios que se hacían en el templo y en el Mishkan. Y así sigue diciendo. Y finaliza, ¿verdad? En el 8 dice, pero Adonai demuestra su mismo amor. Vemos que es el amor de Adonai el que está propulsando toda esta bendición de poder encontrar esa paz. Esa paz que, como dice también Rab Shaul en otro lado, sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento. Y dice, hacia nosotros, amor hacia nosotros. Que entonces ha ideado este sistema de sacrificio para que el hombre que es pecador, que falta, que hierra, pueda entonces tener esa bendición de poder acercarse a su Creador. Que no hayan barreras, que no se saque provecho de la situación para que nos menoscabe y nos perjudique, sino todo lo contrario, que aún siendo una situación mala, saquemos el provecho para que ella más bien nos acerque al Creador, nos acerque al Señor. Por supuesto, no vamos a caer quizás en aquello que en un momento, por ejemplo, algunos hermanos, tanto lo de Roma como lo de Gálatas, cuando Rab Shaul dice, entonces pues, ¿pecaremos para que la gracia sobreabunde? ¿Y la respuesta cuál es? De ninguna manera, de ninguna forma. Pero gracias le damos al Padre
que siendo pecadores, que fallando, tenemos esta bendición de poder tener paz para con Él. Nosotros entonces tenemos que vivir una vida llena de sacrificios para que el Señor nos acepte y seamos con Él uno en Yehoshua. En Malají capítulo 2, versículo 4 al 10, encontramos una exhortación fuerte que hace el profeta, por supuesto, en nombre del Creador. Es el Creador el que está hablando a través del profeta, del enviado, del Malaj. Y dice, y sabréis que yo os envié este mandamiento para que mi pacto pueda ser con Leví, dice Adonai Sebaot. Mi pacto con él era vida y paz. Se lo di por su temor con que me temió y porque guardaba reverencia ante mi nombre. La Torá de verdad estaba en su boca y no había injusticia en sus labios. En paz y en rectitud anduvo conmigo e hizo volver a muchos de su iniquidad. Pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría, porque la Torá se ha de buscar de su boca, pues él es mensajero de Adonai Sebaot. Pero vosotros os habéis apartado del camino, servido de tropiezo a muchos en la Torá, y habéis corrompido el pacto de Leví, dice Adonai Sebaot. Por tanto, yo también os haré despreciables y viles ante todo el pueblo, por cuanto vosotros no habéis guardado mis caminos, y hacéis acepción de personas en cuanto a la Torá. ¿No tenemos todo un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Elohim? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente uno contra otro, profanando el pacto de nuestros ancestros? Amén. Esta es la palabra que encontramos aquí en el profeta Malají. Una palabra que por supuesto comienza demostrando el Señor su amor hacia esta casa, hacia esta tribu con la cual ha hecho un pacto. Ahora, Leví, en cierta manera, nos representa a todos. Ahora, dentro de lo que la palabra nos enseña en los escritos apostólicos, y que estaremos viendo en la próxima lámina, el Señor nos ha constituido ahora a nosotros como una casa de sacerdotes espirituales, así como lo fue Leví en aquel momento. Y el Señor con Leví hizo un pacto tan especial que Malají lo recuerda, como también Johanán lo recuerda, especialmente en Revelaciones, cuando escribe a aquellas quejilot, aquellas congregaciones, y a una le habla del primer amor, de ese primer amor del cual se olvidó. Así el Señor estaba con Leví como ese primer amor, y dice, mi pacto con él era vida y paz. Esa expresión era vida y paz. Podemos nosotros inferir, todo funcionaba de las 1000 maravillas. Nos entendíamos. ¿Y por qué? Por su temor con que me temió y por su reverencia ante mi nombre, su respeto ante mí. ¿Para qué? Para guardar, respetar y observar todos los estatutos de la Torá. Y dice que la Torá de verdad, la versión hebrea aparece Torá Emet. Torá Emet estaba en su boca. En su boca. Dice Yehoshua que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y por qué la Torá Emet estaba en la boca de Leví? Porque estaba en el corazón
en su corazón. Qué cosa, ¿no? Mientras la Torá fue escrita en tablas de piedra, para Leví, la Torá fue escrita ¿dónde? En su corazón. Cuando dejamos que la Torá se escriba en el corazón, amados hermanos, ¿qué produce? Produce esta relación tan especial. Dice, y no había injusticia en sus labios, versículo 6. En paz y en rectitud anduvo conmigo. Y no solo es que Él anduvo conmigo, sino que hay una consecuencia cuando andamos con el Creador en paz y en bendición. ¿Cuál es? Hacemos a muchos volver de su iniquidad. Como clamaba el profeta en el canto que entonamos, vuélvanse a Hashem, vuélvanse a Hashem y encontrarán misericordia. Que el impío abandone sus caminos y el transgresor sus consejos. Así hizo Leví. Hizo volver a muchos de su iniquidad. ¿Por qué? Dice, pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría, porque la Torá se ha de buscar de su boca, pues es el mensajero de Adonai, Sebaot. Pero siempre hay un pero. Y lamentablemente, el tiempo muchas veces, ¿qué hace? ¿Qué hace el tiempo? Diluye. Discurre. Aquello que en un momento podemos tener, guardar, que muchas veces por no perseverar, nos podemos encontrar, ¿dónde? En una situación no ventajosa, sino todo lo contrario, peligrosa. Pero vosotros, mientras que con Leví había esta situación tan especial, pero vosotros os habéis apartado del camino, servido de tropiezo a muchos en la Torá. Mientras que Leví guardaba los mandamientos, me respetaba y era uno conmigo, muchos se apartaban de su iniquidad. Aquí es todo lo contrario. Ustedes se apartan del camino y hacen tropezar a muchos que lo están guardando. Y habéis corrompido el pacto de Leví, dice Adonai Sebaot. El pacto, entonces, según Malají, se corrompió. Se perdió ese primer amor, esa bendición de poder habitar ante el Señor y estar en paz. Y dice el versículo 9, por tanto, yo también os haré despreciables y viles ante todo el pueblo, por cuanto vosotros no habéis guardado mis caminos y hacéis acepción de personas en cuanto a la Torá. Definitivamente, ese apartar ha traído serias consecuencias. Ahora eso se ha repetido a lo largo y ancho de la historia. Pero ¿cuál es el llamado? No se hace una reprimenda sin llamado. La reprimenda es para hacer un llamado. ¿Cuál es el llamado que el Señor nos dice y nos trae para esta mañana? Vengan a mí y pónganse a cuenta. Y vuestros pecados, que son rojos como el carmesí, como la lana, como la nieve, los podré yo blanquear. Vengan y pónganse a cuenta. Paguen lo que deben. Paguen lo que deben para traer paz a sus corazones. ¿No tenemos todos un mismo Padre? Dice Malají. ¿No nos ha creado un mismo Elohim?
¿Por qué pues nos portamos deslealmente uno contra otro, profanando el pacto de nuestros antecesores o nuestros ancestros? Y es la reflexión entonces que nos trae el profeta para entender la importancia de todo este sistema que el Señor propulsó allá en el desierto, pero que sabemos que la recurrencia, el hacerlo tantas veces, pudo traer como consecuencia que el propósito por lo cual esto se hace se diluya y se convierta en sacrificios mecánicos sin propósito. El mismo Malají habla, y también lo hablan otros profetas. El Señor dijo, ya no quiero más sacrificios de animales de parte de ustedes. ¿Por qué? Porque están haciendo los sacrificios, pero ustedes no se sacrifican. Ustedes no entregan el corazón, no entregan su vida. Y un sacrificio de animal, sin la entrega del corazón, no tiene mayor valor que una sangre derramada por gusto. Por ello, cada vez que nosotros hablamos de este asunto y ponemos en relieve el sacrificio perfecto de Yahushua, nosotros tenemos que hacer con nuestra vida que ese sacrificio haya valido la pena, como se dice, haya valido el precio. Ahora, de hecho lo vale, pero no para aquel que no permanece ni persevera en el pacto. Eso tenemos que hacerlo todos los días de nuestra vida. Nos encontramos entonces con esa ofrenda, esos sacrificios que tienen como función, y ya lo decía nuestro Moré Yedael en la primera parte, acercamiento. De hecho, esa expresión Corbán determina eso. Un Corbán es una ofrenda que nos acerca. El pecado nos aleja. El Corbán nos acerca. El sacrificio nos acerca. Ahora ya veremos que el sacrificio tiene que ser acompañado con la actitud correcta. Porque en sí solo el sacrificio como tal no va a generar toda la potencia, todo el poder espiritual que podría tener sin que nosotros, los que traemos el sacrificio, tengamos la actitud, el corazón y la vida para ofrendar y acercarnos al Eterno. Esto en función a lo que dice Kefas. Primera de Kefas 2:5 dice, vosotros también. Nada de desprecio, nada de meternos en un grupo que no tiene la bendición. No, todo lo contrario. El apóstol, el Shaliat Kefas, más bien nos realza y dice, vosotros también, como piedras vivas o piedras vivas, estáis siendo edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Adonai por medio de Yahushua el Mesías. ¿Cómo ofrecer un sacrificio hoy si el Señor en el Mishkan, en el tabernáculo y en el templo, nos dio los animales y nos dijo cuáles podíamos ofrecer para hacerlo? Pareciera que hoy es más complicado porque, ¿cómo es el sacrificio? ¿Cuál es el sacrificio? Pero Baruch Hashem, la Torá, los escritos, la bendición de Adonai, no nos deja sin explicación. Todo lo contrario, nos lleva a la esencia espiritual de cada uno de estos mandamientos que encontramos en la Torá. Porque el punto, como lo decíamos al principio, no es el animal. El punto somos nosotros. La ofrenda, el regalo que el Señor quiere, somos nosotros.
somos nosotros. Dice Kefas que estamos siendo edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. Ahora, eso nos pone en la línea de ¿quién? Porque podríamos nosotros bien estar cómodos entrando en otra línea. ¿Cuál línea? La línea del pueblo. Con ser pueblo, ya para nosotros es suficiente. Pero Kefas nos está poniendo en otra línea, mucho más exigente. ¿Cuál línea? La de Leví. La de el sacerdocio. Aquel que tiene la responsabilidad que la Torá esté ¿dónde? En su boca. Y que esa Torá emerja de él. El Señor a través de Kefas nos está diciendo que ahora nosotros también somos esos sacerdotes, esos responsables, como lo fue Leví, y que de buenas a primeras y en primera instancia, mejor dicho, las cumplió a cabalidad, porque Malají habla de esa forma tan especial, pero que en un momento sus descendientes lamentablemente ¿qué hicieron? La olvidaron. Pero Baruch Hashem, el Señor siempre se reserva un remanente del pueblo de Leví. ¿Para qué? Para que a través de él emerja lo que el Señor nos está pidiendo, nos está demandando. Y hoy nosotros somos ese Leví, esa casa espiritual que debemos ofrecer esos sacrificios espirituales, ya no de animales, sino ¿de dónde? Del corazón de cada uno, con la misma labor, que sean aceptos al Eterno. Dice aceptables a Adonai, ahora por medio de Yehoshua el Mesías, como la base de esos sacrificios. Ahora, ¿quién nos detiene? Nadie nos puede detener, porque el Señor ha puesto toda la plataforma ¿para qué? Para que podamos elevarnos. El mismo Yehoshua, dice la Escritura, que cuando hizo el sacrificio, el velo, el parojet del templo, ¿qué pasó? Se rasgó. Y esa señal que determina ese evento, ¿cuál es? Que el camino hacia el lugar santísimo se abrió. ¿Por qué se abre? Porque es que hay una acción contundente que genera que se abra. Ahora, esto no es para atrasarnos. ¿Para qué es? Para que adelantemos. Para que cada generación ahora sea mejor que la que le antecedió. Pero lamentablemente la dinámica que vemos pareciera contraria, más bien. Cada generación es peor que la que le antecede. Aun cuando la generación posterior tiene mayor recursos, porque tiene los recursos de la que la antecedió y los recursos propios que le pertenecen a cada generación. Porque el Señor a cada generación le va a dar, le va a impartir. Pero nosotros tenemos la bendición de que tenemos una nube de testigos que nos muestra el camino, que nos enseña. Y dice también Kefas que tenemos la palabra profética más segura. Entonces tenemos toda la bendición para que este acercamiento, estos sacrificios hoy puedan tener mayor rimbombancia, trascendencia y relevancia que los que tuvieron en el desierto y posteriormente en la tierra prometida. Sistema de ofrendas de animales y vegetales traídas al santuario. Tenemos la olá, que es la ofrenda de ascensión o elevación. Tenemos la minjá, que es la de oblación. Tenemos shelamín,
que es la ofrenda de paz. Tenemos Hatat, que es el sacrificio de pecado. Y tenemos Ashan, que es el sacrificio de culpa. Ya vimos los dos primeros, que los explicó nuestro maestro Yedael, Moré Yedael. En esta porción estaremos viendo los dos siguientes, para dejar entonces esa última ofrenda o ese último sacrificio, conocido como Ashan, para la última porción, que es la porción número 3. Hoy entonces estaremos viendo Shelamín y Hatat como esos dos tipos de ofrendas de animales que se traían al santuario en el tiempo que estuvo en pie. Comenzamos por Shelamín, la ofrenda de paz. En Yehezkel 37:26 el profeta dice: y haré un pacto de paz con ellos. Encontramos de primera mano en la voz del profeta esta expresión, pacto de paz. Será un pacto perpetuo con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre, dice el profeta. Nos llama la atención esa expresión, pacto de paz, porque se relaciona con esta ofrenda, una ofrenda de paz. Por supuesto, como veíamos al principio, hablar de esto y no tener en mente el sacrificio de Yehoshua, por supuesto es imposible, como ya lo veíamos en Romanos 5:1. Dice, por la fe tenemos paz. Yehezkel está diciendo, haré un pacto de paz. Y Rab Shaul dice, por la fe tenemos ese pacto de paz. Hemos hecho ese pacto de paz para con Elohim. Y aclara un poco más el asunto porque nos dice, ¿por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Yehoshua, que es el Mashiach, que es el ungido que el Señor ha establecido para traer este pacto de paz. Pero que no solo es el Mashiach y el ungido, sino que también es el Cordero. Es el sacrificio de paz hecho en el madero, para que hoy nosotros podamos tener esa paz y ser participantes de este pacto. Ahora ya sabemos que sin pacto no se va a poder entrar. Por eso es que es necesario, cuando una persona viene buscando del Señor, que le animemos a que entre en el pacto. Por supuesto, la Escritura explica cómo hacerlo para ser parte de ese pacto y pueda tener entonces el derecho legal de tener la esperanza de poder ser parte de la redención. Entonces encontramos de primera mano, tanto en Yehezkel como en Romanos, esta expresión, paz. En Yohanan, capítulo 14, versículo 27, el mismo Mesías declara y dice, paz os dejo, mi paz os doy. Yo os la doy, no como el mundo la da. No se turbe en vuestro corazón, ni se acobarde. Entonces Yehoshua también habla de una paz a simple vista que es diferente a la paz que podemos encontrar en este mundo. Ya sabemos que la paz que da este mundo, ¿cómo es? Es momentánea, es pasajera. Pero Yehoshua está diciendo que Él nos va a dejar, nos va a dar paz. ¿Y cuál paz? Su paz. O la paz, mejor dicho, que viene por medio de Él, por la acción que Él ha hecho. Es como si Él nos dijera, no se preocupen que yo tengo todo bajo control y ya se han hecho los fundamentos para que ustedes puedan tener paz. Por lo tanto, no se preocupen, no se turben, no se sientan acobardados, ni se atemoricen, porque ya yo resolví la situación y les voy a dejar esa paz. Ahora,
¿Cuál es la responsabilidad que adquirimos nosotros al obtener esa paz? Que debemos guardar esa paz, que debemos mantener esa paz, que debemos propulsar esa paz. Ahora, pero que esa paz también trascienda y rebase fronteras y que llegue a otros corazones. Porque así nos lo dejó dicho. No solo es para que nosotros tengamos paz, es para que también todos aquellos que están alrededor puedan obtener esta maravillosa paz. Paz que se encuentra con nuestro Creador por medio del Mesías, por medio de ese sacrificio. Y el sacrificio es el pago de todas las deudas. Repetimos, cuando una persona va y paga a otra, ¿a quién le debe? ¿Cuál es la expresión última? Ya estamos en paz. No te debo. Porque mientras le debía, estaba en deuda. Ya no pagó, está en paz. Ahora nosotros tenemos esa paz por medio de este sacrificio. Entonces Israel tenía un mecanismo que constantemente le podía ofrecer ¿qué? Estar en paz con el Creador. Y ese mecanismo había que aprovecharlo. Sobre todo ¿por qué? Porque nosotros, siendo hombres y viviendo en esta carne, generalmente ¿qué hacemos? Sea de pensamiento, sea de palabra o sea de hecho, fallamos, pecamos. Y el Señor lo sabe. Y entonces se estableció estos sacrificios. Pero no solo estableció los sacrificios, sino que estableció ¿a quién? A Yehoshua, como ese mecanismo superior para obtener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En el capítulo 3, versículo 1, comienza esta porción y dice, si su ofrenda es un sacrificio de las ofrendas de paz, si la ofrece del ganado, sea macho o hembra, sin defecto, la ofrecerá delante de Adonai. Dice acá, esta expresión que encontramos en Braikra, esta ofrenda tenía unas características muy importantes que no se deben perder. Esa ofrenda dice que era voluntaria. Esa ofrenda podría provenir tanto del macho como de la hembra, en este caso de los animales que se ofrecían. Diferente, por ejemplo, a la olá, pero eran machos. Pero en las ofrendas de paz se podía presentar tanto el macho como la hembra. Era sin defecto. Sin defecto. Así como, por supuesto, todas las ofrendas que se presentaban delante del Señor en este Mishkan, en este tabernáculo. Ninguna ofrenda podía tener defecto. Y también es uno de los motivos por lo cual el profeta Malají da la reprimenda. Porque ya leíamos en Malaquías capítulo 1, la exhortación que el Señor hizo de que se estaban ofreciendo animales defectuosos. Esta ofrenda, su sangre tenía que ser rociada. El sacerdote tenía que rociarla y tenía un sistema específico. De esta ofrenda se tenían que quemar la grasa, el hígado y los riñones como componentes de ese sacrificio ígneo que había que dar al Señor. Ahora, hay otros elementos de esta ofrenda que la Torá deja ver que también traen ciertas, vamos a decir, consideraciones que nos conectan con lo espiritual. Sin defecto. Malají 1, 8 al 10, que ya lo citábamos, dice, y cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Y cuando presentáis el cojo y el enfermo, ¿no es malo? ¿Por qué no lo ofreces a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti
¿O te recibiría con benignidad? Dice Adonai de los ejércitos. Ahora pues, ¿no pediréis el favor de Elohim para que se apiade de nosotros? Con tal ofrenda de vuestra parte, ¿os recibirá él con benignidad? Dice Adonai de los ejércitos. O si hubiera entre vosotros quien cerrara las puertas para que no encendiera mi altar en vano. No me complazco en vosotros, dice Adonai de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. ¿Por qué? Porque se perdió la esencia, se perdió la visión y se defraudó al Señor cuando aún los mismos sacerdotes perdieron la brújula y empezaron a hacer sacrificios con animales defectuosos. Ahora, hay que ser minucioso, pero en medio de ser minucioso, muchas veces, ¿qué se nos pasan? Detalles pero muy mínimos. Ahora, cuando los detalles son muy mínimos, queriendo hacer lo bueno y queriendo hacer el bien, ¿qué hace el Padre? Nos revela esos detalles. Pero cuando la pifia, el error es tan evidente que no necesita mucho para verlo, se hace ¿cómo? Más escandaloso. Ofrecer un animal ciego. ¿Habría que ser muy minucioso para ver que el animal estaba ciego? No. El animal cojo. ¿Había que ser muy minucioso para darse cuenta que ese animal no era afecto porque estaba cojo? Cuando el animal caminaba, demostraba tanto ser ciego como ser cojo. Quizás por allá tenía una manchita, pero muy chiquitica, una cosita que no se le vio por la incapacidad del sacerdote o del oferente. Pero no, esto era escandaloso. Aquí no está hablando de él, de eso, dice, habla del cojo, del enfermo. El enfermo era evidente que estaba enfermo, ¿por qué? Porque lo mostraba. Eso fue un momento muy, pero muy bajo del pueblo. Y eso pasó. Entonces, ¿qué dice el Señor? Que sea sin defecto, que no tenga manchas. Ahora, ¿para qué vino Yehoshua? Vino para sacrificarse por nosotros, para darnos vida, pero también para mostrarnos el camino de la excelencia y el cómo presentarnos delante del Señor. Y al final, su obra maestra, ¿cuál va a ser? Dice Revelaciones que Él vendrá y presentará a la novia como ¿qué? Como una novia vestida de lino fino y sin defectos, sin mancha. Por supuesto, esto por un proceso que genera constancia y que muchas veces pues nosotros vemos, lamentablemente, con, ¿cómo podríamos decirlo así? Como que sin importancia. No, todos los días tenemos esta responsabilidad de presentarnos delante del Creador sin defecto. Ahora, todo lo que hacemos, por lo menos en nuestra congregación, los Justos de las Naciones, nos debe llevar a eso. El ejercicio espiritual, ¿para qué es? Para cada día ser más aceptos, ser limpios. Por eso no podemos permitir que se motorice o que se mecanice estos elementos y pierdan o se pierda la perspectiva de parte del Señor, como pasó en los tiempos de Malají. En 2 Corintios 12:9 dice, me ha dicho, bástate mi gracia, porque el poder se perfecciona en la debilidad. Habla Rab Shaul de esta situación que pareciera contraria. Dice que el poder de Adonai se perfecciona en la debilidad. O a partir de la debilidad es que nosotros podemos empinarnos, podemos subir.
Ahora, ¿cómo entender esto? Lo entendemos porque nosotros estamos llamados a un elemento importante, que es la humildad. Ya estamos en la semana, terminando hoy la semana número 5 de la cuenta del Omer. Nos faltarían ya 2 semanas, casi que exacto, porque en la noche contaremos el primer día. Anoche contamos 5 semanas completas. Ahora empezaremos la 6ª semana, semana de la bondad. ¿Y llegaremos a dónde? A la semana de la humildad. La humildad de reconocer nuestros errores, nuestros defectos, es el punto determinante que nos va a llevar a quitarlos. Porque ¿cómo quitar una mancha que no sé qué hay? De hecho, más adelante, cuando se hable, por ejemplo, de Hatat, dice el capítulo 4, versículo 23, que cuando el que comete el pecado se dé cuenta que cometió un pecado, se le haga saber qué debe hacer. Inmediatamente debe hacer teshuva y presentar el sacrificio. No debe esperar. Pero si no se da cuenta, no lo va a hacer. Ahora, muchas veces no se da cuenta, ¿por qué? Porque no quiere, por soberbia, por la grasa. Por eso vemos que en estos sacrificios siempre es constante que la grasa tiene que quemarse. De hecho, aquí vemos en esta porción que nos habla y dice que no podemos comer la grasa. Del animal no se puede comer grasa. Está prohibido tanto la grasa como la sangre. Grasa y sangre del animal no se debe comer. No se debe comer, está prohibido, tanto por la Torá como por la halajá judía, que todavía se pone más estricto, porque no se puede comer ningún tipo de grasa animal. ¿Sí? Esa grasa que representa ¿qué? Ese sebo que cubre la sensibilidad del órgano y no lo deja sentir. Esa soberbia es la que el Señor está persiguiendo. ¿Para qué? Para erradicar de nuestra vida, para quitarla. Porque esa soberbia nos va a llevar ¿a dónde? ¿A dónde nos va a llevar? A la muerte, a la ruina. Eso es lo que pasa. Entonces, grasa, hígado, riñones tienen una comparecencia dentro de la Escritura que nos lleva a entenderla de esta manera. La grasa, ¿qué hace? Nos insensibiliza. Es la insensibilización del ser, la grasa. Por eso tenemos esos textos que hablan de la grasa, tanto literal como retóricamente. A Yeshurún le dijeron, ¿qué le pasó a Yeshurún? Engordaste, te cebaste, te llenaste de grasa. Ahora vemos, por ejemplo, en el caso médico o corporal, biológico, una persona llena de grasa las arterias, ¿qué le pasa? Comienza a perecer. Es como decimos aquí, la muerte en coco. Tener las arterias tapadas por la grasa. ¿Sí? Entonces la grasa es esa insensibilización que el hombre puede adquirir en un momento de su vida. Por eso hay que quemarla. Quemarla. Tenemos el hígado, lo que representa las pasiones. Toda la grasa que recubría el hígado había que quitársela y quemarla. ¿Por qué? Porque son las pasiones, no ordenadas, sino desordenadas. Y los riñones, que simbolizan en este aspecto
la autosuficiencia. La autosuficiencia. Ahora, estas cosas, ¿qué traen? Pudieran traer en el hombre soberbia. Ahora, la Torá nos los advierte y dice, cuidado, tengan cuidado. No vaya a ser que ustedes, ¿verdad?, cuando lleguen a la tierra, prosperen, tengan posesiones, abundancia de alimento, su corazón se ensorbezca. ¿Y qué le pase? Digan, mi mano ha adquirido todo esto. ¿Por qué? Porque van a navegar en un mar de mentira grandísimo. Porque no es tu mano, no es la mía, ¿es la mano de quién? Del Creador. Así que cuídense de olvidarse de Adonai, su Elohim, que es el que los sacó de Egipto y les ha traído a esta tierra y les ha bendecido. Cuídense, porque esa soberbia les va a llevar ¿a dónde? A la muerte. Tehilín 119, 68, 70 dice, bueno eres tú y bien hechor, enséñame tus estatutos. Los soberbios forjaron mentiras contra mí, pero yo atesoro tus preceptos de todo corazón. El corazón de ellos está engrosado como sebo, grasa, pero yo me deleito en tu ley. Vemos el lenguaje retórico que usa el salmista, que usa Melech David con respecto al corazón de ellos. ¿Qué le ha pasado al corazón del soberbio? Está recubierto de grasa. ¿Y la grasa qué le hace? Le insensibiliza, no le deja ser sensible a los mandamientos del Señor. Y no solo eso, sino que es insensible al dolor, a la necesidad del prójimo. Porque vemos como Malají al final habla que hay una insensibilidad. ¿Por qué? Porque no nos importa el prójimo. Hacemos acepción de personas y eso es producto de esa soberbia. Esa soberbia que muchas veces puede llenarnos. En el mismo Devarim 32, 6 y 15 dice, ¿así pagáis a Adonai, pueblo necio e insensato? Podría verse esta expresión insensato como soberbio. Pueblo necio y soberbio. ¿No es Él tu Padre que te creó? ¿No te hizo Él y te estableció? Pero engordó Yeshurun y tiró coces. Engordaste, te cebaste y te pusiste rollizo. Rozagante, gordo, bonito. Pero lamentablemente esa grasa, ese cebo, te insensibilizó al Eterno. ¿Y qué hiciste? Dice esta profecía, y abandonó al Elohim que lo había hecho, menospreció la roca de su salvación. Ese es soberbia. La soberbia es un enemigo que hay que quemar. ¿Y dónde hay que quemarlo? En el altar. Hay que traerlo delante del Señor y prenderle fuego. Y que el Señor sea testigo que se está quemando toda la grasa de nuestra vida. Que estamos espiritualmente libres de ese cebo, de esa gracia que no nos permite llegar ante Él. En el versículo 5 de Vaikra 3 dice, y los hijos de Aarón lo quemarán en el altar sobre la ofrenda de ascensión que está sobre la leña en el fuego. Es una ofrenda encendida de aroma agradable para Adonai. Y ya lo decía el Moré, ¿qué es lo agradable? El olor a grasa quemada o a pellejo quemado, podríamos decirle. ¿Qué es lo agradable? Porque tenía que quemarse toda. No era que se asaba, ¿verdad?, a media máquina, o se asaba bien, pero no se quemaba. Es que se quemaba. Y el olor a quemado, ¿cómo es? Repugnante. El aroma agradable ante Adonai, ¿cuál era?
era que el hombre o la mujer que lo traían estaba quemando la soberbia que había en su corazón para ser acepto delante del Señor. Esta expresión sobre la ofrenda de ascensión, que ya la vimos, la ofrenda olá, dice a causa de o además conforme a. Cuando habla sobre, está hablando que además de entregar toda nuestra vida, que es lo que simboliza, y ya lo vamos a recordar ahorita en una de las láminas, además de que simboliza la entrega total, además de entregarnos totalmente, ese total hay que corresponderlo aún quitando toda la grasa, todo lo malo que puede haber en nosotros. Ahora, eso es un ejercicio espiritual, no de una vez, sino de ¿cuánto? De todos los días. Todos los días tenemos que limpiarnos. Todos los días tenemos que quitarnos esa grasa. ¿Por qué? Porque estamos metidos en este mundo lleno de dificultades, de tentaciones, y donde quizás todavía el carácter, ese carácter que tenemos que buscar, que sea aprobado, como decía Kefas también, y decía el mismo Rav Shaul en Romanos capítulo 5, ese carácter sea aprobado. Pero ¿cómo se puede aprobar ese carácter? Es cuando se logra quemar toda esa grasa. Eso tenía que quemarse sobre la ofrenda de ascensión, buscando comparecencia, es decir, unión, que se complementara una cosa con la otra. Si no puedo hacer la olá y después venir y bypassear este tipo de ofrenda, porque entonces esa ofrenda de ascensión perdía valor. Y nosotros no estamos para perder, ¿estamos para qué? Para sumar. Por eso habla Kefas en la segunda carta que sobre el amor tenemos que añadir dominio propio, y sobre el dominio propio fe, y sobre la fe paciencia, y sobre la paciencia amor fraternal. Ese tipo de cosas que hay que ir ¿cómo? Aglomerando, que hay que ir, ¿verdad? Juntando, para que cada día nuestra vida sea mejor delante del Padre. El sacrificio de paz es quemado sobre el altar después de la ofrenda de ascensión, llevando así, por supuesto, un especial interés a que se tiene que dar en ese orden. ¿Para qué? Para que se cumplan los mecanismos que el Señor ha implementado. No puede haber un verdadero pacto de paz sin antes habernos entregado totalmente. Y eso es verdad. Tenemos que entregar nuestra vida para que el Señor tenga injerencia en ella y pueda entonces determinar qué es lo que vamos a hacer con ella. Ahora, quien no se entrega al Señor, ¿cómo el Señor puede decirle que está bien o que está mal? Si esa persona se cree que es autosuficiente, que no necesita de nada ni de nadie. Pero cuando se entrega al Señor a través de la olá, entonces el Señor le va a ir encaminando en función de lo que Él ha determinado. Colosenses 1, 18 al 20 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la congregación. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, firmando el shalom mediante el derramamiento de su alma en el madero, de su vida en el madero. Y dice esta versión, firmando el shalom. Y ese firmando el shalom, ¿a qué sabe? A ese pacto de paz definitivo, poderoso y maravilloso que encontró nuestro Mesías amado, y que ahora nosotros tenemos la responsabilidad de darle la continuidad. ¿Hasta cuándo? Hasta su venida. Y cuando Él venga, entonces podamos nosotros ser parte de la redención. Sentido, el tacto. Cuando hablamos del sentido y hablamos del tacto,
tenemos que ver con algo importante como son las relaciones interpersonales, por supuesto, de las cuales la Torá nos anima cada día a cosechar. Pero para cosechar hay primero que cultivar. ¿Cómo cultivar, verdad, estas relaciones? La Torá nos los dice, para que podamos cosechar lo bueno que hay en tener esas relaciones interpersonales, que por supuesto el Señor es el propulsor número uno. Tenemos Adonai y nosotros, Adonai y yo, como esa relación más importante que debe haber. Ahora, si no hay el toque, si no hay el tacto, ¿cómo poder transmitir? Porque a través del tacto se transmite. ¿A quién no le ha pasado que teniendo un dolorcito de cabeza, que teniendo un dolorcito de barriga, va a que su mamá, va a que su papá, o algún ser cercano, por supuesto, ¿no? Íntimo, y llega y se arrima y busca el abrigo? Y esa persona, quien nos ama y a quien amamos, ¿qué hace? Aún sin nosotros decirle, ¿qué hace? Naturalmente, ¿qué hace? Comienza a sobarlo. Comienza a sobarlo. Y cuando comienza a sobarnos, a tocarnos con un toque especial, sagrado, hermoso, puro, ¿qué sucede? El ser comienza a sentir alivio. Y no nos hemos tomado nada. El toque entonces, ¿qué trae? Trae alivio, trae amor, trae bendición. Y la relación de esos dos seres, ¿qué pasa? Se estrecha. Porque cuando uno consigue alivio, ¿qué va a pasar cuando vuelva a tener la misma sensación? Yo sé para dónde voy a ir. Ya yo sé que yo voy a ir. Muchos dicen, no, ya yo sé, me le meto a mamá debajo del brazo y ella me va a empezar a sobar y yo me voy a quedar tranquilito. El miedo, que es una de las cosas más recurrentes que puede haber en este mundo. ¿Cómo se tranquiliza un niño cuando tiene miedo? Por el tacto. Y eso es especial. Tenemos la relación de esposo y esposa como una relación sumamente importante. De hecho, es la primera relación que se plantea después del Señor en la Torá. El Señor hace a Adán y le trae a su esposa. Por supuesto, después van a venir las otras, que son los hijos, padres e hijos. Y otra que también es importante, que es hermano con hermano, o hermana con hermana, o hermano con hermano. Ahora, ¿cómo se consiguen? A través del tacto. Del tacto. Ya lo vemos que, por ejemplo, las redes sociales, que son virtuales, generalmente han traído como consecuencia que muchas de las familias se distancien, pierdan esa conexión, porque la gente está pendiente de las redes sociales y se pierde, ¿no? Y una cosa no tiene por qué quitar la otra. Si hay algo que pudiera ser de bendición, vamos a usarlo de bendición, pero que eso que es de bendición no se convierta en una maldición. Pero ¿quién es el responsable que eso pase? Somos nosotros, poniendo límites, poniendo freno. ¿Para qué? Para que no se pierda esto. Ahora tenemos nosotros aquí la conexión. Y la conexión a través de Telegram, ¿cómo es? Es una bendición. Poder tener este video que se graba con amor, con cariño, es una bendición. Pero esto lo hemos dicho hasta el cansancio y lo vamos a seguir diciendo hasta la venida de Yahushua. No puede reemplazar esta comunión. No la puede reemplazar. La prioridad, ¿cuál es? La comunión a través del tacto, de vernos, de abrazarnos. Esa es la prioridad.
Ahora, si por X o por Y hay una situación que nos impide momentáneamente o quizás temporalmente, una temporada un poco larga, por alguna situación, Baruch Hashem, ahí tenemos la bendición. Pero, ¿qué tenemos que procurar? Es acercarnos. Esta ofrenda, Selamín, tenía como intención ser más cercano al Señor. ¿Y qué tan cercano? ¿Qué tan cercano? Que le podamos tocar. Tocar. Ahora, ¿de qué se acuerdan con esto? ¿Qué viene a sus mentes? ¿No viene aquella mujer que buscó afanosamente una sanidad y no la encontró? Pero que un día vio pasar a Yehoshua entre una multitud y que dijo: si solo tocare el borde de su manto. Si solo tocare el borde de su manto. Y lo que ella pensó, no lo dejó en pensamiento. No como aquel famoso doctor Pensamos que me contaron porque yo nunca lo vi. Doctor Pensamos. ¿Quién vio el doctor Pensamos? Aquí hay pura gente joven. Doctor Pensamos era un sketch que había en estos programas de televisión venezolana. Por supuesto, haciendo la parodia como protesta a los políticos. ¿Por qué? Porque estaba el político y decía al otro: doctor, vamos a hacer esto y esto. Y decía el doctor: bueno, pensamos solamente, pero no hacemos. Aquí lo podemos pensar, pero no se hace. No, nosotros tenemos que llevarlo del pensamiento ¿a dónde? A la acción concreta que nos va a traer la bendición. Entonces, ¿para qué el sacrificio? Para acercarnos, para estrecharnos, para amar más al Señor. Porque mientras más cerca del Señor, ¿qué va a pasar? Más le vamos a amar. Así también, esa relación entre líderes y pueblo, que no debe haber límites, sino todo lo contrario, debe cada día propulsarse para que vayamos adelante. Y por supuesto lleguemos a la meta, a esa meta que el Señor nos ha propuesto. Entonces tenemos las tres ofrendas que ya hemos visto. ¿Cuáles son? Olá, la minjá y el shelamín. La olá, la minjá y el shelamín. La olá simboliza: toda mi vida es para ti. Por lo tanto, la entrego. La entrego totalmente. Ahora le prenden fuego, candela, a nuestra vida. ¿Y se va a quemar qué? Lo malo. Y lo bueno va a perseverar. ¿Ve? La segunda, la minjá: te sirvo con toda mi vida. El producto de nuestras manos es para servir al Creador. Eso simboliza la minjá. Y el shelamín, como algo especial, que simboliza: tú eres mi alegría y mi disfrute. Quiero estar contigo, junto con mi familia y mis amigos, pasar tiempo en tu presencia, alabándote y recibir tus bendiciones. Por eso estar aquí, amados hermanos, cada Shabbat, desde temprano, alabar, glorificar, honrar el nombre del Señor, escuchar su palabra, estar juntos, ¿qué nos trae? Una edificación especial que no podemos conseguir en ningún día de la semana, porque el resto de los días de la semana estamos inmersos en las labores cotidianas. Pero en Shabbat la cosa cambia. ¿Por qué? Porque estamos ahí juntos al Creador en paz. Por eso la expresión que más identifica al Shabbat, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es la expresión que más identifica al Shabbat? Shalom. Shabbat, Shalom.
Y todos nos deseamos, desde que empieza hasta que termina, un Shabbat Shalom. Porque el Shabbat trae ese Shalom, ese Shelamín, esa alegría, ese disfrute entre todos y para todos. Llegamos a la ofrenda Hatá en estos minutos que nos quedan. Esta ofrenda que encontramos aquí en Vaikra capítulo 4 versículo 1 al 2 dice: el Eterno habló a Moshe diciendo: háblale a los hijos de Israel diciendo, cuando una persona peque sin intención en alguno de todos los preceptos del Eterno que no pueden hacerse y haga uno de ellos. Encontramos entonces la figura de este tipo de ofrenda, Hatá, enmarcada en el pecado sin intención, que encontramos en Vaikra. Ahora, Hatat, ¿cómo se expresa? Viene de error, pecado. Esta ofrenda es porque se pecó, se falló. Y como bien lo dice la Torá, una persona hace algo que el Señor dijo que no se hiciera. Pero la persona inadvertidamente lo hace. Entonces el Señor le dijo, bueno, que haga una ofrenda por ese error, por ese pecado, conocida como Hatat. Ahora, esta expresión Hatat genérica viene de la expresión Hatá, que es raíz, y que significa fallar, errar, pecar. Si cuando una persona falla y erra, peca, aún inadvertidamente, entonces la Torá le manda a hacer ese sacrificio, el sacrificio Hatat. Vaikra 4:23, que lo citamos, dice: tan pronto como se le dé a conocer el pecado que cometió, presentará como ofrenda, corbán, suya un macho cabrío sin defecto. Y ahí la Torá lo deja ver. ¿Por qué es Hatá? Porque fue sin intención, no lo hizo con intención, sino que inadvertidamente cometió un error. No se percató. Ahora, por supuesto, el hecho de que sea sin intención no le exime. No le exime, porque la Torá nos está demandando a nosotros ¿qué? ¿Qué nos demanda? Que cada día avancemos y que cada día nuestros sentidos espirituales estén como más agudos, de tal manera que nosotros podamos detectar lo malo y lo bueno, y a lo malo desecharlo y hacer lo bueno. Ahora, si no pudimos detectar el error, es porque nos está faltando ese discernimiento, esa pericia para conocer lo que es bueno y lo que es malo. ¿Me entiende? Entonces, de esa manera, entonces, la persona falla. Sin embargo, la Torá pareciera atribuir cierta consideración, pero no nos podemos agarrar de la consideración todo el tiempo. Si fallaste una vez, ya ese pecado o ese error ya no debe suceder. Ya tenemos que tener la pericia de saber que ya no puedo volver a pisar la grama porque está prohibido. ¿Ve? Por poner un ejemplo simple. En 1 Kefas capítulo 2, versículo 24 al 25, dice: Él mismo llevó nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero, para que nosotros, habiendo muerto a los pecados, vivamos para la justicia. Por sus heridas fuiste sanado, porque eras como ovejas descarriadas, mas ahora fuiste devueltos al pastor y guardián de vuestras almas. Dice: Él mismo llevó nuestros pecados en su propio cuerpo. ¿Ve? Si Él tomó nuestros pecados. Pecados que, por supuesto, no sabíamos que eran. Porque no sabíamos que estábamos fallando. Dice que estábamos, Rab Shaul, en la ignorancia. En la ignorancia. Como le pasó a Israel también, que en un momento pereció por ignorancia. Igualito se perece.
Ahora es diferente de aquel que está pecando intencionalmente. Intencionalmente. Pero igual es pecado. Dice que Yehoshua llevó esos pecados. Y se hizo también pecado. Aparece la palabra hatá en ese contexto. Ofrenda hatá. Primera de Yohanan capítulo 2 versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no violéis la Torá. Pero si alguno ha transgredido, abogado tenemos para con el Padre, a Yehoshua HaMashiach el justo. Se escribe para que podamos cada día nosotros especializarnos y ver qué es lo que es malo y qué es lo que es bueno y rechazar lo malo y hacer lo bueno. Pero si en algún momento se nos pasa algo, ahí tenemos entonces una bendición. ¿Cuál es? Yehoshua funciona como ese abogado que nos defiende delante del Padre. ¿Para qué? Para obtener el perdón. Ese perdón de pecado por algo inadvertidamente hecho. En Hebreos 10, 26, 27 dice: porque si continuamos pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Ya no queda más. ¿Y qué queda? Una horrenda expectación de juicio y de ardor de fuego que va a consumir a los adversarios. Ahora, ¿cómo entra hatá aquí? Hatá es porque hicimos algo inadvertidamente. Pero cuando ya sabemos que está malo y lo volvemos a hacer y lo seguimos haciendo, se convierte en un pecado voluntario. No por error, que es hatá, sino por voluntad propia. Y eso entra en el rango de la soberbia. Nos volvemos soberbios. Y eso, por supuesto, trae como consecuencia esa horrenda expectación de juicio y de ardor de fuego que va a consumir a los adversarios. Entonces ya entra en otro rango superior, más fuerte, y que trae como consecuencia la muerte. Cuando una persona peque sin intención, que es lo que dice Vaikra capítulo 4, 2, ¿verdad? Constrata es un contraste con lo que podemos encontrar en el mismo Vaikra, en el capítulo 1, versículo 2. Cuando habla el versículo 2 de Vaikra 1, habla y dice: cuando una persona traiga un sacrificio, ahí la expresión para persona es Adán. Pero en el capítulo 4, versículo 2, no es Adán, sino Nefesh, que es traducido, es la expresión que se traduce comúnmente como alma, el alma. Esto ha llevado a los sabios a pensar que los errores del ser humano nacen más bien de la naturaleza íntima del alma, de su esencia. Se hierra entonces por esa inclinación al mal que hay dentro de nuestro ser, que por supuesto se asocia ¿con quién? Con el Nefesh, no con el Nechamá, sino con ese Nefesh, donde están las pasiones y los sentimientos, que si dejamos que fluyan naturalmente, ¿qué va a pasar? Nos convertimos como en animales. Pero ¿cuál es la diferencia entre los animales y nosotros? Es que nosotros tenemos la capacidad de reflexionar, de ver, porque tenemos un Neshama, tenemos un ser interior espiritual que nos dice que esas inclinaciones nos van a llevar ¿a dónde? A la ruina, nos van a llevar a la perdición. Entonces, cuando una persona, cuando un nefesh, cuando un alma peque, aún no teniendo la intención, es evidente que se está desarrollando en él esa inclinación al mal. Meir 7, 20, 22, podemos entenderlo por la explicación que da el mismo Mashiach. ¿Qué dice Mashiach? Mashiach Yehoshua dice: lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. ¿Lo que sale de dónde? ¿De dónde? Del alma.
del nefesh, de la mala inclinación. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, hurtos, homicidios, adulterios, avaricia, maldades, engaños, sensualidad, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez. Todas estas maldades salen de adentro y contaminan al hombre. Entonces lo vemos allí, que cuando se habla de ese pecado sin intención, aunque es sin intención, proviene del ser. Y eso es lo que tenemos que estar pendientes. ¿Por qué? Porque es como automático. Pecados automáticos. Que no hay intención, pero que surgen automáticos. ¿Por qué? Porque salen del ser, del nechamás, de la mala inclinación. Nosotros tenemos la responsabilidad de detenerlos, de pararlos, porque no le agradan al Creador. En Jacob, capítulo 3, versículo 4, tenemos el ejemplo. Dice, observad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón, a donde quiera que él desea el impulso del timonel. Ahora, ¿por qué él dice esto? ¿Por qué pone este ejemplo? ¿Cuál es el símil? ¿Cuál es la comparación que está haciendo? Si lo recordamos, este es el capítulo ¿de qué? De la lengua. La lengua, la Lashon Hará. Pone como ejemplo entonces la Lashon Hará, ¿verdad? Ahora, ¿qué vemos aquí? Es lo que está planteando Jacob. Dice, hay naves, las naves. Esas naves, aunque siendo tan grandes, son llevadas por impetuosos vientos y son gobernadas por un pequeño timón. Este timón, ¿ve? Que gobierna a este barco. Ahora, este timón que está aquí, que es el nefesh, el alma, es la que nos va a llevar a que el cuerpo haga o no haga. Pero este timón que está aquí debe ser gobernado ¿por quién? Por el nechamá, el hombre interior. Si es gobernado por el hombre interior, entonces este que está aquí, que es el timonel, va a girar ¿hacia dónde? Hacia donde conviene. Porque si no, la nave, el barco, ¿va a dónde? A la deriva. Va a naufragar. Y cuando un barco naufraga, las pérdidas son generalmente totales. ¿Qué se puede salvar? ¿Qué se puede salvar? Ahí está el Titanic. Se hundió completamente. ¿Y cómo quedó? Como historia. Así es nuestra vida. El barco es el cuerpo, el nefesh es el timón, que es el alma, y el nechamá es el que debe manipular y llevar este nefesh. Ahora, ¿quién tiene que gobernar el nechamá? El Eterno. El Eterno. Romanos 12, 1, 2 dice, así que hermanos, os exhorto por la gran misericordia de Adonai, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable al Eterno, que es vuestro servicio racional. No os adaptéis al mundo, sino sed transformados por la renovación de la mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Adonai, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Esa es la labor. Eso es lo que tenemos que hacer. Y así entonces, ¿qué nos vamos a evitar? Males mayores. Y los males que se presenten, los vamos a poder ir corrigiendo. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema que el Señor ha ideado para que el hombre cada día mejore, sea mejor y pueda ir y llevar este barco a puerto seguro. Vaikra capítulo 4, 11 y 12 dice, pero la piel del novillo y toda su carne con su cabeza, sus patas, sus entrañas y su estiércol, es decir, todo el resto del novillo, lo llevará a un lugar limpio fuera del campamento, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña, lo quemará donde se echan las cenizas. Esta expresión, lo llevará a un lugar limpio fuera del campamento, nos da una conexión.
Cuando la sangre es llevada dentro del tabernáculo, el resto del animal no se puede comer, sino es quemado fuera del campamento, como lo dice Vaikra 4:21, 6:30, 16:27, y lo explica Ibrín 13, 11, 12. Esto nos habla de la muerte del Mesías, cuya sangre fue llevada al interior del santuario celestial. Su muerte ocurrió fuera de las murallas de la ciudad, cerca del altar que estaba en el monte de los olivos, cumpliendo este tipo de ofrenda, la ofrenda Hatá, que se hizo Hatá, pecado por nosotros, como dice la Escritura. Todos los sacrificios son sombras del sacrificio del Mesías y la base del sacrificio del Mesías. Estos sacrificios obtienen validez delante de Adonai. 4:16. Luego el sacerdote ungido llevará una parte de la sangre del novillo a la tienda de reunión. Ibrín 9:11, 12 dice: pero habiendo venido el Mesías, sumo sacerdote de los bienes llegados por medio de un mayor y perfecto tabernáculo, no hecho por manos, es a saber, no de esta creación, ni por medio de la sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró una vez por todas en el lugar santísimo, habiendo asegurado eterna redención. Así como el sacerdote ungido llevaba una parte de la sangre de ese novillo a la tienda de reunión, así el Mesías se presentó delante del Señor. No en el santuario terrenal, sino en el celestial, uno mayor. ¿Para qué? Para obtener la redención, el perdón de pecados para todos los hijos de Israel. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, le hizo pecado. Y la expresión aquí es Hatá. Le hizo Hatá por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Elohim en él y obtener el perdón por nuestros pecados. El mejor presente. ¿Cuál es el mejor presente que le podemos entregar al Señor? ¿Un animal? El Hatá decía que había que llevar un novillo, un torito. ¿Pero sería ese el mejor presente? La mejor ofrenda. Vaikra 4:14 dice: cuando sea manifiesto el pecado con el cual pecó, entonces los de la congregación presentarán un novillo en ofrenda por el pecado y lo conducirán delante de la tienda de reunión. Esto se asemeja a un presente ofrecido al rey por uno de sus amigos. El rey ordena que el presente sea exhibido en la entrada de su palacio para que todo el mundo sepa cuál o cuán bello es el presente que esta persona ha ofrecido. Ahora, ¿cuál es el mejor presente que un pecador puede ofrecer a Adonai? ¿Cuál es la mejor ofrenda? ¿Es el toro? ¿Es la vaca? ¿Es una oveja? ¿Es un cordero? El mejor presente es su arrepentimiento, su corazón arrepentido, humillado, porque el corazón contrito y humillado no despreciará al Señor, sino que el Señor lo aceptará como una ofrenda agradable para que esa persona venga al regazo de su Señor. Y Él acepta esa ofrenda. Entonces, para terminar, con esto concluimos. Olá, Minjá, Shelamín y Hatá. 4 de los 5 sacrificios que se practicaban en el Mishkan y en el templo. Y ya lo vimos. Y vemos entonces que este sistema, ¿para qué es? ¿Cuál es el propósito? La Olá, entrega. La Minjá, dedicación. Shelamín, unión. Y Hatá, corrección, perdón, para acercarnos al Creador. La vida no puede ser sin propósito. La vida debe tener un propósito. Y el propósito que nosotros encontramos en la vida es este: acercarnos, buscar y hallar a nuestro Creador, nuestro Santo Padre. Amén. Bueno, seamos todos bendecidos.
guardados y sanados por nuestro Padre Creador, porque en su presencia hay esa bendición. Próxima porción, Parashá 24, parte 3. Con esto cerramos la porción de Vaikra, capítulo 4, versículo 27, hasta el capítulo 6, versículo 7. Escritos apostólicos Ibrín 9, 16 al 23 y la Haftará Malají, capítulo 1, versículo 6 al 11. Si fue duro Malají en esta porción Malají será más fuerte. Así que bueno, vamos para adelante. Perfecto. Nos dicen por acá, nuestro hermano Chelomó, que ya el hermano Isaacar está en su casa con su esposa. Se le pudo practicar lo que le iba a hacer. Y bueno, ya todo está bajo control. Así como pues nuestras vidas y nuestros corazones que están bajo el control de nuestro Padre Eterno. Sean bendecidos todos, amados. Nos estaremos viendo igualmente a las 4 de la tarde. Shabbat Shalom para todos.